El primer ponente de la tarde es Pablo Gilabert, de CIPE, y vamos a ver otro paso más de la colaboración en BIM. Esta vez, ¿qué parte es? ¿Instalaciones, estructuras? Todo un poco. Todo un poquito, instalaciones, estructura y presupuesto. Pues nada, le paso la palabra para no quitarle ni un minuto más. Hola, sí. Vale. Bueno, en primer lugar decir que nos ilusiona participar en este tipo de jornadas y sobre todo viendo el éxito que ha tenido, porque por lo que me han comentado pues no estaba previsto este aforo y bueno, eso supone que está cambiando un poco la filosofía, la forma de pensar y el BIM está entrando de alguna forma en este país. Este tipo de jornadas también son muy interesantes en el sentido de que pues, los profesionales que nos dedicamos a esto compartimos nuestra experiencia y de alguna forma todos aprendemos un poco de cada uno de ellos, ¿no? Y en este caso pues lo que queremos hacer o lo que quiero hacer es compartir la experiencia de la empresa a la que represento. Bueno, me presento en primer lugar, yo soy Pablo Gilabert, como decía, soy arquitecto y estoy trabajando en el departamento de desarrollo de CIPE. Y queremos simplemente compartir nuestra experiencia. Llevamos muchos años dedicándonos a esto, a algo parecido a lo que podría relacionarse con el BIM. Y en primer lugar, pues eso, explicaremos nuestra base, de dónde nacemos, cómo se ha originado pues, todo nuestro software y luego algunas de las metodologías de trabajo que desde nuestro punto de vista, con el desarrollo de nuestro programa, serían interesantes. Bueno, partiendo del origen, CIPE nació hace 30 años como una oficina técnica de cálculo de estructuras que desarrolló su propio software de estructuras. Con el paso de los años ha ido evolucionando, de manera que a día de hoy pues, desarrollamos software para más de 60 países, tenemos clientes en más de 60 países, más de 60.000 aproximadamente, creo que era la cifra, y a día de hoy desarrollamos software en 4 grandes grupos: estructuras, instalaciones, gestión y documentación. Aplicaciones tenemos más de 50 y probablemente entre estas las que queríamos destacar pues podrían ser CIPECAD Metal 3D para cálculo de estructuras de hormigón y metálicas, CIPECAD-MEP para cálculo de estudios energéticos, estudios de térmicos, acústicos, instalaciones del edificio, y el programa Arquímedes y control de obra para todo el desarrollo de mediciones y presupuestos y generación de documentación. Esta imagen que aparece aquí responde un poco a nuestra filosofía. Si os habéis fijado, va muy vinculada. Hay una muy parecida que habla del BIM, ¿no? ¿Qué es el BIM? Bueno, pues el BIM desarrolla todas las fases del ciclo de vida de un edificio. Nosotros decir que esta imagen la tenemos desde hace 7 o 8 años, de manera que, aunque el tema del BIM es algo de lo que se está hablando mucho últimamente aquí en España, nosotros llevamos pues, casi una década trabajando en ello, ¿no? Todas esas aplicaciones, nuestro objetivo, al fin y al cabo, es que el usuario con nuestro suite de CIPE pueda desarrollar un proyecto completo desde el momento en el que el cliente nos hace llegar el trabajo hasta, digamos, pues, fases de demolición, ¿no? Que ya ha cumplido todo el ciclo de vida del edificio. Vamos a entrar ya en materia. Para poder desarrollar este ciclo de vida completo, nosotros nos planteamos que era necesario tener una base de datos única, digamos un sistema integrado. Esto a día de hoy lo conseguimos mediante nuestra base de, lo que llamamos base de precios, el generador de precios, pero que sería algo más que una base de precios, sería una base de datos, ¿no? Por comentar por encima qué es esta base de datos, bueno, pues está adaptada tanto para obra nueva, rehabilitación, es de libre copia y distribución, se puede acceder a través del generador de precios.info. Esa web, para que os hagáis una idea, tiene más de 15 millones de páginas vistas al año y que hacen un número de más de 2 millones de visitantes. Probablemente tenemos un muy buen posicionamiento en Google y cualquiera que pone precio ladrillo, precio instalación de clima o algo así, en Ecuador, Colombia, España, salimos entre los primeros y eso pues ha ido repercutiendo en que cada vez sea más visitada. En resumen, este generador de precios engloba unas 4.000 unidades de obra o más que hacen unas posibilidades de parametrización. Una vez intentamos contabilizar el número de casos que podrían darse dentro de esa base de datos y llegamos a 20 millones y tuvimos que parar la máquina. Decimos que es multiparamétrica porque no solo tenemos en cuenta los parámetros, como ahora veremos, los parámetros de la propia unidad de obra, si una fachada tiene un acabado de un tipo o de otro, sino que además tenemos en cuenta los parámetros del proyecto. De acuerdo a los precios, de cara a los precios, eso es importante, ¿no? Un volumen de obra pequeño
comparado con un volumen de obra grande, pues las ofertas que nos van a hacer los fabricantes van a ser totalmente distintas. Esto, pues tras muchos estudios y muchos años, hemos llegado pues a una base de datos que más o menos está consolidada y por los testeos o las muestras que hemos hecho irían en torno a un 5% arriba, 5% abajo de horquilla de error, ¿no? Pero bueno, todo esto lo comento porque, bueno, algunas imágenes de este generador de precios, no nos da mucho tiempo para poder ir visualizando, pero es una interfaz gráfica, ya veis, con un árbol en la parte izquierda que engloba todas esas unidades de obra y en la parte derecha podemos hacer la parametrización y automáticamente nos va a generar la documentación correspondiente. ¿Por qué estoy comentando todo esto? ¿Qué tiene que ver con el BIM, ¿no? Bueno, pues en este caso es una unidad de obra de un aislamiento de fachada del fabricante Isover seleccionado. Si nos fijamos en la parte inferior, aquí aparece una pestaña de precios de compuesto, otra pestaña de pliego de condiciones, recepción de materiales, residuos generados, energía incorporada, seguridad de salud. ¿Qué quiere decir esto? Por cada unidad de obra que nosotros hemos seleccionado, introducimos una cantidad de información muy amplia. Es decir, somos una empresa de software. Nuestro objetivo, de alguna forma, es ir de la mano de la inteligencia artificial, optimizar el trabajo. Si un usuario ya ha seleccionado lo que es una entidad constructiva, como puede ser un aislamiento, en una obra, que no sea necesario tener que volverlo a introducir para desarrollar el pliego de condiciones, para desarrollar el análisis de ciclo de vida, la gestión de residuos y demás. Esto es algo que automáticamente el programa va a incorporar esta información. De manera que, bueno, al seleccionar esta unidad de obra, nos aparece pues un listado del precio descompuesto, por supuesto según los parámetros que hemos seleccionado, del pliego de condiciones, todo completo, recepción de materiales, del control de recepción de esos materiales en obra, control de calidad en la ejecución, de la entrega del edificio, residuos generados según la lista europea de residuos. El programa cuantifica y codifica según esa lista de residuos, conoce, digamos, esos residuos que se van a generar por la unidad de obra. Por ejemplo, un sanitario va a tener pues, lo que es la envoltura de plástico, seguramente. Y eso va a generar pues, un peso con un volumen, con lo cual unos residuos. Energía incorporada y emisiones para el documento de análisis de ciclo de vida. Esto, aunque a día de hoy no es un documento que sea obligatorio, con el paso de los años seguramente lo será, porque va a regular las emisiones de CO2 que van a emitir nuestros edificios, tanto en las fases de ejecución de los materiales, las fases de fabricación, transporte y la fase de, construcción, ¿no? Todo esto viene integrado, digamos, de una forma automatizada. Y del mismo modo toda la información referente a seguridad y salud, los agentes y equipos intervinientes para desarrollar esa unidad de obra, las medidas preventivas a adoptar, manual de uso y mantenimiento, valoración de mantenimiento, calendario de mantenimiento. Aquí, pues detalles constructivos, voy a acabar, memoria gráfica de materiales, imágenes para algunos casos que sería interesante incorporar una fotografía. En resumen, el objetivo es este. Esta es la unidad básica de trabajo de nuestro software, es la célula de nuestro organismo, por decirlo de alguna forma. En cada unidad de obra que hemos seleccionado nosotros parametrizando, o sea, seleccionando esos parámetros, se van a incorporar más de 22 datos en este caso de información, porque esto es para un aislamiento, creo que es, pero podrían ser muchísimos más. Toda la parte de abajo, esta información, hace referencia a lo que hemos visto: precio, manual de uso y mantenimiento, pliego de condiciones, valoración de mantenimiento decenal, etcétera, para generar la documentación de forma automática. Es decir, todas las entidades constructivas que nosotros hemos introducido en nuestro modelo nos van a permitir, haciendo un único clic, generar todos estos listados. Y ahorrar tiempo, por supuesto, y permitir una protección jurídica también, porque no va a haber contradicciones. Esto es pura filosofía del concepto del BIM, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, todos estos parámetros que según la unidad de obra seleccionada vamos a incorporar. Por ejemplo, espesor, densidad volumétrica, coeficiente de absorción sonora, caracterización térmica. Estos irían vinculados a nuestro programa de cálculo. En este caso, CIPECAD-MEP, que hace las comprobaciones térmicas, energéticas y demás. En caso de que fuera una viga, por ejemplo, pues aquí se incorporarían otros datos de resistencia, o por ejemplo, ¿no? Esto es un poco, lo he comentado para que entendáis un poco nuestra filosofía o cómo trabaja nuestro programa, ¿no? Entendemos que siempre, en un primer momento, desarrollamos este generador de precios como un precio, como una base de precios. Poco a poco hemos ido ampliando esta información y seguimos desarrollando más información para que ese modelo que al final nosotros estamos desarrollando contenga todos estos datos y permita una automatización de la información. Una vez dicho esto, vamos a hablar o proponer dos formas de trabajo, ¿no?
En primer lugar, sería una forma de trabajo mediante el desarrollo de un proyecto completo con nuestra suite. Al fin y al cabo, nosotros no somos capaces de elaborar o no hemos desarrollado una herramienta para elaborar un único modelo. Tenemos, como comentamos antes, 50 aplicaciones, pero que se podrían resumir o englobar en 4 o 5 programas que van a permitir ese desarrollo completo, bebiendo en todo momento de una base de datos, esa misma base de datos, con lo cual nos evitamos todo el tema de incoherencias. Sería digamos, otro concepto de lo que podría ser el BIM como modelo integral de información o de datos, ¿no? No voy a entrar en mucho detalle porque probablemente nos interesa más a día de hoy todo el tema de funcionamiento e interoperabilidad con distintas plataformas, pero por comentar un poco por encima, antes hablábamos también, un concepto que comentaba un ponente anterior, de la presupuestación progresiva. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, un predimensionador que nos va a generar, es una aplicación que nos genera un presupuesto para unas fases iniciales, para estudios de viabilidad de proyecto o anteproyectos. Tenemos otro programa, otra aplicación para el desarrollo del estudio básico, generador de presupuestos, que se ajusta más, digamos, va a ir metiendo más detalles a la obra. Esto con 4 datos, el programa automáticamente rebusca en esa base de precios y en función de los datos que hemos introducido, pues localización, si va a ser la estructura de zapatas y la superficie que tenemos, nos va a hacer una aproximación de un presupuesto para un nivel de fase de viabilidad. Generador de presupuestos, iríamos avanzando hasta llegar a Arquímedes, que sería el programa de gestión de presupuestos, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Pero si seguimos avanzando, pues estudios previos, tenemos herramientas de proyectos de demolición, de infraestructuras urbanas. A nivel de proyecto básico entraríamos también con el tema de ya documentación básica de seguridad frente a incendios, la justificación. Otros programas como Memorias CTE, que va a gestionar la información de la documentación generada. A nivel de proyecto de ejecución entraría en funcionamiento el máximo potencial de nuestros programas, pues CIPECAD, CIPECAD-MEP, Arquímedes principalmente. Y no me quiero entretener, pero podríamos desarrollar, digamos, tenemos aplicaciones desarrolladas para cada una de las fases de obra, como por ejemplo Arquímedes y control de obra para todas las fases posteriores al proyecto de ejecución, o por ejemplo CIPEDOC, libro del edificio, manual de uso y mantenimiento. Vamos a ir al siguiente apartado, que probablemente es el que más nos interesa a día de hoy. Esto es un esquema que indica el flujo de información, cómo se va moviendo de parte de esa base de datos única, se desplaza hacia cada uno de los programas que gestiona, selecciona la información que le interesa, desarrolla una documentación, como podría ser el programa CIPECAD, pues toda la justificación estructural, los planos estructurales y demás, y la otra la exporta, digamos, al programa de Memorias CTE, que es nuestro gestor de documentación, que nos permite, según el código técnico, pues componer un proyecto completo de edificación. Son muchos programas, la idea sobre todo es que quede un poco el concepto y la filosofía de nuestro trabajo, ¿no? Si hablamos de esta segunda metodología, que es, hablaremos algo del tema del Open BIM, podríamos hablar de que, bueno, en esta metodología nosotros nos quedaríamos con la parte de estructuras, instalaciones, presupuestos, que desarrollamos a día de hoy, y CIP Ingenieros, como el mismo nombre indica, es una empresa en la que, aunque yo soy arquitecto, la mayoría son o informáticos o ingenieros de caminos, de la edificación, ingenieros de telecomunicaciones, industriales. Lo que realmente preocupa en nuestros programas son los números, es decir, a efectos de cálculos energéticos es importante, o por ejemplo, a efectos de definiciones constructivas, ese elemento no va a tener un acabado específico para hacer un renderizado, como podría tener otros programas, pero sí que va a tener el comportamiento térmico exacto o el comportamiento acústico exacto, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, digamos, dentro del mundo BIM, lo que tratamos es de ofrecer esa parte más técnica y dejar a otros programas que llevan muchos más años especializados en temas temas de visualización, como puede ser Revit, Bentley, ArchiCAD o Allplan, ese trabajo, ¿no? El tema de diseño y visualización, renderizado y demás. ¿Cómo trabajamos? Pues utilizamos, ya se ha hablado en varias ocasiones en esta jornada, los ficheros IFC, Industry Foundation Classes, ¿no? Que es de especificación abierta y bueno, parece que es el estándar de comunicación entre plataformas BIM. El funcionamiento o el esquema que seguiríamos, habría 2 programas, que son nuestros 2 programas estrella, por decirlo de alguna forma, el de estructuras y el de instalaciones, que permitirían importar un IFC de cualquiera de los programas que hemos comentado anteriormente, o cualquier programa, un IFC. Importaríamos la geometría,
haríamos la definición constructiva y demás en nuestros programas, generaríamos el cálculo según normativa específica. Pues en España, si estamos en España, pues el código técnico podemos aplicar pues toda la documentación, los DBS, cálculo estructural, estudio térmico, incendio y demás. Y una vez desarrollado toda esa información, exportaríamos de nuevo en IFC a ese programa que puede ser el programa de diseño con el que trabajemos. Al final, hablando de un único modelo, nosotros no podemos desarrollar ese modelo, pero sí que podemos ayudar en toda la parte de estructuras e instalaciones, principalmente, a componer ese modelo, ¿no? Quiero que entrar un poco a un tema más práctico por enseñar. Queda todavía un cuarto de hora, que está pensado. Y vamos a ver, si entramos al programa de CIPE-CADME, por comentarlo un poquillo por encima, luego enseñaré un ejemplo de un chico portugués que me envió un caso de trabajo en BIM. Lo hizo en ArchiCAD y trabajó de forma paralela con CIPE-CADME y CIPE-CAD. Pero bueno, por entrar un poco en los programas, estos que estamos hablando, CIPE-CADME pues es un programa en el que hemos desarrollado ese modelo. Podemos haber importado un fichero IFC, con lo cual podemos haberlo desarrollado anteriormente. Aquí siempre nosotros vamos a poder contactar con ese generador de precios. Por eso decíamos que se trata de un sistema integrado. Todos nuestros programas beben de esa base de datos. Si nos vamos a cerramiento, por ejemplo, este es el cerramiento que está definido, pues una fachada tipo que tiene una tramitancia térmica de 0,60, un comportamiento acústico de caracterización acústica por ensayo de 48 decibelios, protección frente a la humedad de tanto, pero tenemos una selección muy amplia de posibilidades de elementos constructivos. La ventaja de todo esto es que incorpora toda la información que hemos comentado anteriormente. Cuando estamos colocando una fachada, esta fachada, no solo estamos dibujando la envolvente, sino que el programa ya conoce el precio, conoce el funcionamiento de aspectos de gestión de residuos, de análisis de ciclo de vida, manual de uso y mantenimiento, control de calidad. Y ahora veremos cómo de esta forma vamos a poder automatizar la generación de la documentación, que al final se dice que a día de hoy los proyectos son más de gestores que de técnicos, porque la cantidad de documentación que nos exigen es brutal. Es una forma de simplificar ese trabajo. Bueno, aquí podremos entrar a cualquiera de las propuestas que tenemos aquí. Podríamos generarnos también nuestro propio cerramiento con la base de datos del líder, pero ya no incorporaríamos esos datos del generador de precios. Y aquí, pues en hoja principal, seleccionamos el tipo de ladrillo que queremos, si queremos que sea de hormigón para revestir. Esto sería un caso como hay miles, ¿no? La formación de dinteles, queremos que sea de un tipo o de otro. Bueno, toda esta selección se va a tener en cuenta, por ejemplo, en el pliego de condiciones. No va a haber incoherencias. Antes hablaba de que a día de hoy, ¿qué se hace con el pliego de condiciones? Se coge de un proyecto y se copia al otro. Si en el momento que haya cualquier problema jurídico, pues si lo miran con lupa, van a aparecer incoherencias que pueden meternos en un problema. Bueno, es una forma de evitarnos esos problemas. Aparece una serie de fabricantes en algunos casos, siempre tenemos la opción del genérico. En función de la selección que hagamos, nos aparecerá, pues no sé lo que he seleccionado, pero nos aparece el tipo con cada una de las capas, el comportamiento térmico y demás. Una vez hecho esto, una vez definido el modelado o si lo hemos importado de otro programa, si nos fijamos en la parte inferior podemos hacer el estudio térmico. O sea, tenemos una serie de pestañas. En cada una de esas pestañas vamos a hacer el cálculo específico que se indica, ¿no? Pues, por ejemplo, estudio térmico, estudio acústico, incendio, todo el tema de sectores, vía de evacuación. También veremos cómo se puede hacer una simulación de humos. Salubridad, todo el tema de fontanería y saneamiento, climatización. En climatización, por ejemplo, importante el tema de cálculo de cargas térmicas. Conectamos también con Energy Plus para hacer el tema de cálculo de la demanda. Por supuesto que, ni que decir tiene que conectamos con Líder y Calener. CIPE en Francia es un software certificado, es como si fuera el líder de aquí. En Portugal también, en Italia también y probablemente en unos meses en un país africano también. En España parece que está... bueno, mejor no meternos en este follón. Y bueno, solar térmica, gas para rayos. En cada uno de estos apartados nos aparecen una serie de menús específicos. Por ejemplo, en instalación, equipos, nos aparecen los menús específicos de esa instalación de gas. Pues batería de botellas de GLP, boca de carga desplazada. Eso está llamando en todo momento al generador de precios. Y nos va a ofrecer todas esas posibilidades que aparecen en esta base de datos. Una vez desarrollada la instalación, podemos exportar en formato IFC. Aunque el IFC es un estándar y supuestamente es un lenguaje que es el mismo para todos, a la hora de exportar en IFC hemos generado una exportación específica para ArchiCAD, Revit y Allplan, porque cada uno entiende ese IFC de una forma, ¿no? Son cosas que hay que ir puliendo en el tema del desarrollo del BIM, pero que estoy seguro que al final lo conseguiremos, ¿no? Y
Por ejemplo, interesante es exportar Arquímedes. Arquímedes es el programa que va a gestionar toda esa información del generador de precios. Nos van a aparecer aquí, por simplificarlo, bueno, instalación solo de gas va a ser un poco pobre, pero vamos a exportar, por ejemplo. Podemos exportar todo, pero vamos a exportar solo la instalación de climatización para ver un poco esa conexión, ¿no? Está conectando con Arquímedes, donde nos van a aparecer todas las unidades de obra que hemos introducido con las mediciones correspondientes. En este caso, creo que se ha hecho una instalación de climatización por splits, con unos conductos, va a medir esos conductos, va a medir las piezas especiales. Nos pregunta qué información queremos llevar a Arquímedes. Bueno, pues si tenemos contratado, porque es todo tema de módulos, valoración de mantenimiento escenario, memoria gráfica, detalles constructivos. Bueno, si tenemos todo, lo lógico es exportar toda la información posible, ¿no? Y vemos como en Arquímedes nos aparece pues un listado con todas las unidades de obra utilizadas para la instalación de climatización. Con la medición correspondiente nos dice que hemos colocado 2 rejillas de este tipo, con el unitario específico, y si fuéramos al apartado de archivo imprimir, podríamos imprimir directamente, en este caso solo la instalación de climatización, pero lo lógico es importar toda la documentación de los elementos constructivos, ventanas y demás, la información del proyecto completo, con un único clic, y sabemos que va a estar bien, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo funcionamos. La estructura de funcionamiento en CIPECAD sería la misma. Aquí trabajaríamos con estructuras. Podemos exportar también IFC. Y como creo que quedan 8 minutos justos, voy a poner un vídeo del compañero portugués que justo me lo pasó ayer. No tenía pensado presentarlo, pero me pareció interesante. En el que, bueno, aunque esté en portugués, las pantallas y tal, pues más por el tema del funcionamiento. Él trabajaba con ArchiCAD, como comentaba anteriormente. Puede trabajar con Revit, con cualquier otro programa o Allplan. Y a partir de ahí generó esos 2 ficheros de IFC, generó el cálculo de la estructura por un lado, el cálculo de las instalaciones por otro lado, exportó de nuevo esos ficheros al programa de ArchiCAD y desde Arquímedes pues, generó esa documentación completa de las unidades de obra. Desde cada uno de esos programas ha elaborado unos datos, ¿no? Los planos arquitectónicos probablemente desde ArchiCAD, los planos de estructuras de CIPECAD y de CIPECAD MEP, los de instalaciones y demás. Vemos cómo pues, esta es la obra que está desarrollando. Bueno, pues es una obra pues, normal y corriente, creo que es un edificio plurifamiliar. Y el proceso, una vez ya hecho pues, un primer boceto de cómo puede ser, nosotros no dibujamos, no sabemos cuando dibujamos aquí si los pilares van a ser de 30 por 30, 40 por 40 o no. Dibujamos unos tipos, exportamos un fichero IFC, nuestro programa de estructuras, que es este, va a leer esos elementos, si los hemos definido correctamente, de pilares, los elementos de forjados. Tenemos la posibilidad de seleccionar eso, el tema de contornos. Podemos ajustar esa definición, por ejemplo, si en este caso queremos colocar un tipo de vigas o un tipo de cimentación. Vemos aquí pues, un esquema, como ya aparece ese 3D, pues, con toda la definición que hemos hecho. Selecciones posibles, ¿no? Pues, temas de forjados con casetones recuperables, ¿no? Nuevos elementos como núcleos de escalera podríamos también importar, no habría problema, ¿no? Pero todo eso, al fin y al cabo, es lo que va a completar, digamos, ese fichero. Una vez hecho todo esto, lo que vamos a hacer es importar ese fichero de nuevo en el programa de diseño e incorporar la capa correspondiente. Bueno, a efectos CIPECAD, supongo que muchos, o si estáis especializados en estructuras, seguro lo conocéis, pues tienen multitud de posibilidades de visualización, de hipótesis de cargas, de acciones, incluso animaciones, ¿no? Por supuesto, también las comprobaciones, ¿no? Las comprobaciones de que las verificaciones de que cumplen unos pilares u otros, siempre pues eso, son muy extensas. Como comentaba, es un programa de ingenieros, con lo cual no van a escatimar detalle en especificar de dónde viene toda esa información. Estamos aquí viendo los distintos listados que nos deberíamos generar antes de exportar a ArchiCAD o cualquiera de los programas de diseño. Cada uno de los planos, en este caso estamos viendo el plano de cimentación, podríamos ver detalles del tema de los pilares. Creo que aparece por aquí, con toda la descomposición de la armadura. Parte más técnica. Y exportaríamos al programa de Arquímedes, de nuevo, mediciones y presupuesto. Aquí, como hemos comentado anteriormente, aparecen las mediciones ya detalladas de esos elementos que hemos introducido. No es necesario hacer nada. Dibujando ya el programa conoce esos datos, ¿no? Y de nuevo exportaríamos en IFC. En este caso, como comentamos anteriormente, ArchiCAD 2x3. CIPE ya creo que es el primer software que es capaz de exportar en IFC 4, que es la última versión de IFC. Aquí veríamos pues,
cómo en ese modelo ArchiCAD tendríamos una capa o un archivito que haría referencia a la estructura, mientras que el resto haría referencia pues, a los elementos constructivos o lo que hayamos desarrollado en el propio programa. Cambiando de tercio, pasaríamos ahora a exportar ese modelo a CIPE-CADMEP, que es el programa de instalaciones. De nuevo, entendemos esa geometría. En este caso sí que tenemos que definir, aunque lo habíamos definido anteriormente, tenemos que volver a definir los datos de los tipos de cerramientos, porque no existe una base de datos de ArchiCAD o por lo menos no existe una común en la que incluyan esos datos térmicos, acústicos de incendio, que son los con los que trabajamos nosotros. Nos aparecería aquí toda esta definición. Esto es una visualización 3D de todas las instalaciones que se piensan definir. Bueno, aparece suelo radiante, instalaciones de fontanería, esos hilos negros hacen referencia a instalaciones de electricidad, calderas, energía solar. Y aquí pues, el usuario pues, empieza a desarrollar pues, cada uno de esos apartados. En este caso está introducido en los sanitarios para el tema de, aunque aparece aguas residuales y pluviales, aquí haré referencia a salubridad, al HS4. En climatización pues podemos hacer ese cálculo de análisis energético en el que tendremos en cuenta, por ejemplo, si existen edificios enfrente, conocemos el emplazamiento, conocemos la latitud. Al definir el emplazamiento, el programa ya tiene incorporada una base de datos con los datos climáticos del lugar, con lo cual, como también conocemos la envolvente térmica, el comportamiento térmico, tanto de los vidrios como de los cerramientos, vamos a poder saber qué necesidades de cargas térmicas hay en cada uno de los recintos, con lo cual vamos a poder dimensionar exactamente las máquinas de climatización. A efectos de cálculo acústico, pues a día de hoy es difícil estar seguros de que nuestro edificio cumple acústicamente si no trabajamos con un software, probablemente por esta fórmula, la fórmula del miedo llamamos, que es una fórmula logarítmica infinita, en la que se tienen en cuenta todas las comprobaciones y, bueno, pues todo esto digamos que está de alguna forma ya introducido. Al definir la envolvente, le vamos a calcular a aquellos usuarios que trabajen con nuestro programa, aparecerán círculos rojos que nos van a decir no cumple, tienes que cambiar tal, nos va guiando de alguna forma. En este caso vemos, por ejemplo, justo la simulación de incendios. Decimos que hay una carga de fuego aquí y cómo se comporta ese edificio con un vídeo, mediante una visualización en 3 dimensiones, de cómo se desarrollaría ese fuego y ese humo, ¿no? Tema de instalaciones, pues en este caso de producción de agua caliente sanitaria. Para el tema seguimos con fontanería. Queda poquito. Y pues en climatización tenemos multitud de posibilidades, no solo de obras pequeñas, que en algunos casos dice CIPE, bien para obras estándar, pero también, por ejemplo, pues, hemos resuelto grandes centros comerciales, existen rooftops, existen VRV, VRF, multitud de sistemas que fabricantes nos han hecho llegar y hemos implementado ese generador de precios. Esto lo que comentaba, la conexión con Energy Plus, ya una vez definida la geometría, haciendo un único clic, exportamos y podemos obtener la demanda. Y bueno, si acaso, bueno, queda poquito, estamos ahora en la instalación de gas, introduciendo cada uno de los consumos de gas, y lo que veremos posteriormente es cómo desde este programa vamos a poder exportar ese IFC y aparecerán los elementos. Importante también que, por ejemplo, electricidad está en el último apartado, porque van a aparecer todos los elementos de la instalación que hemos definido anteriormente. Por ejemplo, en este caso, justo, hay una bañera y según la reglamentación portuguesa y, por supuesto, el reglamento técnico de baja tensión, establece que tiene que haber una distancia mínima hasta las tomas, ¿no? En caso de colocar una toma cercana a esa bañera, nos va a decir, ten cuidado que hay un error aquí, ¿no? Obtenemos todos los listados, obtenemos todos los planos, nos aparecen esquemas, como este, por ejemplo, creo que es el esquema de telecomunicaciones. Podemos generar el presupuesto en Arquímedes. Ahora mismo tenemos 2 presupuestos, uno de instalaciones y la envolvente térmica y otro del programa de estructuras. Tendríamos que consolidarlo, que lo haremos más adelante, y podemos incluir más elementos, por supuesto. Y esta es la instalación que se nos ha quedado al final, con los captadores solares y demás. Exportamos a IFC y vamos a ver cómo, desde, en este caso, el programa ArchiCAD recoge esa información. Por no entrar en mucho detalle, recortamos el vídeo y aquí aparece la instalación de climatización, ¿no? Vemos cómo, pues eso, se integraría, digamos, en ese modelo que ya hemos incorporado a la estructura y ahora incorporamos las instalaciones para visualizar pues todo el tema, hacer esa preconstrucción a la que hace referencia tanto el BIM. De nuevo, la consolidación del presupuesto, lo que comentábamos, podemos aquí incorporar unidades de obra. Entre Arquímedes y el generador de precios hay una conexión directa, con lo cual si faltara algo de efectos de urbanismo o cualquier otro elemento, podríamos incorporar esos datos también. Y básicamente ya está. Simplemente por mostraros un caso ejemplo. Bueno, aquí tenemos un programa de la competencia que es Teclab Insight, es un visualizador. Nosotros no tenemos ningún visualizador, pero aquí hemos ido incorporando pues cada uno
hemos hecho un IFC de la instalación de gas, otro de climatización, la estructura y bueno, pues cómo el programa pues va a poder, esto es, digamos, el proceso que tendremos que hacer en nuestro programa de diseño, ir incorporando esos IFCs que pueden estar todas las instalaciones en un IFC, no habría ningún problema, pero si lo sectorizamos probablemente lo tengamos más controlado, ¿no? Y, por ejemplo, en DSCAD, que es otro visualizador, esta es una instalación de VRV. Si ticamos sobre cualquier elemento, vemos la información que ha exportado CIPE mediante ese IFC. Bueno, pues es un rollo importante, pero aquí aparece toda la información de esa máquina exterior, ¿no? Hay información que estamos todavía siguiendo implementando. Sabemos que queda mucho trabajo en el desarrollo del tema BIM, de la sistemática de trabajo, sobre todo temas de bidireccionalidades. Temas de, falta una base de datos, por supuesto, común a todas las plataformas, pero seguimos avanzando y esta es un poco nuestra propuesta en el sentido de trabajar con BIM. Muchas gracias. Si tuviera alguna duda, lo que sea.